Hola chiquillas, chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profe ¿Cómo Carlos les Diego. va? Buenas tardes. Hola chiquillas, chiquillos, cuidado, alguien activó ahí el lapicito. Chiquis, voy a estar con cámara apagada porque tengo no la mejor cara, estoy un poquitito resfriada, así que les agradezco la paciencia desde ya. Buenas Espero que... tardes, profesora. Hola, ¿cómo les va? Espero que hayan comenzado Bien, súper bien el gracias. otoño. No se desabriguen, yo ando desabrigada para todos lados, pensando que estamos en verano todavía y hoy día amanecí media pata en la hucha, pata en la hucha ese dicho. Sean todas, todos bienvenidos, bienvenidas. Escriban su nombrecito en el chat, por favor, para que luego pasemos asistencia. Y les doy la bienvenida a nuestra cuarta clase de historia. Ya vamos en la cuarta de 7, si no me equivoco. Y que insisto en esto que hemos venido charlando clase a clase, que es que por favor vayan estudiando, por favor. No deje para último minuto que deba hacer, no deje para la última clase las preguntas, bien. Recuerde que acá podemos resolver sus dudas tanto de la clase en curso como de clases anteriores, bien. Nuestra clase del día de hoy, 25 de marzo, corresponde al siguiente contenido. Por favor, lo anota en su cuadernito. El contenido es el siguiente: educación cívica, estructura del Estado, derechos ciudadanos. Ese es nuestro contenido general del día de hoy. Y la próxima clase ya vamos a realizar actividades prácticas. Voy a traer algunas preguntitas para hacer una especie de evaluación de proceso, pero por favor recuerde usted que está su manual también. En el manual está toda la información que estamos revisando acá, por lo cual las aliento a que por favor vayan leyendo. Si hay dudas, las anotan y yo se las resuelvo. Bien, entonces, partimos día de hoy, educación cívica, estructura del Estado y derechos ciudadanos. Hoy hay 10 personitas conectadas. No son tampoco ustedes, ¿cierto? Quórum. Parece que eran un poquitito más. Se vayan sumando los compañeros en el camino. Lo primero que vamos a explicar y que ustedes van a anotar en su cuadernito, por favor, es lo siguiente: los poderes del Estado, la separación de los poderes del Estado. Tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenemos que tener claro que los poderes están divididos para evitar los abusos de poder. Bien, sobre todo los abusos de poder de las épocas monárquicas o de las dictaduras. Pensemos en las épocas monárquicas como aquellas en las que el rey tenía el poder. Y hoy día, en la actualidad, sabemos que la teoría política es distinta, hay cambios en lo que respecta a la distribución, principalmente para evitar los autoritarismos, los totalitarismos. Y esto es importante también que lo tengamos claro para poder conocer qué es lo que hace efectivamente cada autoridad. A veces, por ejemplo, le pedimos a el Ejecutivo que realice actividades del Legislativo o del Judicial, o a los jueces que hagan labores que son del Poder Legislativo. Entonces, para poder saber realmente en qué consisten los distintos poderes y cómo se distribuye el poder,
en nuestras autoridades es que debemos tener clara esta distinción. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en Chile, está encarnado por el Presidente de la República. Por norma, el Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente. Este es elegido por sufragio popular, es decir, que nosotros votamos para escoger el presidente. Tenemos sufragio popular y directo. Eso significa que votamos directamente. El periodo de cada presidencia dura 4 años y no existe en nuestro país la posibilidad de reelección inmediata. Bien, el intendente en Chile. Este cargo ya no existe. Cambió a la gobernación regional. Los ministros son la mano derecha del presidente y son escogidos por el presidente. Y les cuento un poco del intendente, para que sepan que en la actualidad es el gobernador regional. Bien, el intendente regional fue una autoridad que representaba al gobierno de cada región, de nuestras 16 regiones, de las 16 regiones en las cuales se divide nuestro país. Además, el intendente participaba en la administración de cada región, es decir, era parte del gobierno regional, y se buscaba en la figura del intendente que fuera un órgano descentrado, es decir, permitir que el poder se distribuyese en las regiones. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió cuando fue la crisis del COVID. Ahí vemos que si se toman las medidas desde el poder central, se desconocen muchas veces las particularidades de las regiones, ¿cierto? Lo que cada región necesita. ¿Se acuerdan que se decía que se podía reunir, pero personas o locales que tuviesen techo, y las personas decían, pero si aquí tiene que ser cerrado por la lluvia? Y eso es porque Chile tiene diferentes realidades, son todas muy distintas las unas de las otras. Entonces se han hecho intentos por descentralizar el poder y la existencia del intendente era uno de ellos. Sin embargo, como les decía, el año 2021 fueron las primeras elecciones regionales donde asumieron las funciones los gobernadores regionales. Por lo cual, el 14 de julio del 2021, que fue cuando asumen los primeros gobernadores, cambia el rol del intendente al gobernador. Los gobernadores regionales, en cambio, en el gobierno de Chile, son los órganos públicos, los gobiernos regionales, que están a cargo del desarrollo social, cultural y el patrimonio de cada región. Están constituidos por el gobernador regional y un consejo regional. Y como les decía, esta figura del gobernador, que está acá abajo, luego de los intendentes, figura del gobernador, existe en nuestro país desde el año 2021 y coordina con otros servicios públicos el cumplimiento de las normas regionales, reemplaza la figura del intendente y además se apoya, ¿cierto?, los delegados presidenciales. Los gobernadores son elegidos mediante votación directa. Y recuerden, esto podría ser pregunta de prueba, los gobernadores reemplazan a los intendentes. Está el poder legislativo. El poder legislativo, su nombre lo dice, legisla, es decir, hace las leyes. En nuestro país, el poder legislativo yace en el Congreso Nacional. Su sede principal está en la ciudad de Valparaíso.
Entre sus funciones están el fiscalizar y el colegislar, es decir, hacer leyes, ¿cierto?, entre la Cámara de Senadores y de Diputados. Actualmente es una doble cámara, por eso si alguna vez escuchan que es bicameral se refiere a eso, que son dos cámaras. El Senado está compuesto por 50 miembros a partir del año 2022. Y hay una Cámara de Senadores, de Diputados, perdón, que tiene 155 integrantes. Repito entonces, para que lo anoten si gustan, si desconocían estos datos. El Senado cuenta con 50 miembros a partir del año 2022. Y la Cámara de Senadores, entonces, 50 miembros, ¿lo anotan, chiquillos? Y diputados y diputadas son 155. Y el Poder Judicial tiene que ver con impartir justicia. Impartimos justicia y encabezado este poder está por la Corte Suprema. Está compuesta por 21 miembros nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado. Dentro del Poder Judicial también están todos los tipos de tribunales de justicia, los juzgados de familia, todas aquellas instituciones entonces que aplican justicia. Y tenemos primero la Corte de Apelaciones y sobre la Corte de Apelaciones la Corte Suprema. Bienvenidas las personas que se están conectando. Ahí están escribiendo su nombre en el chat. Bienvenidas. Está primero entonces la Corte de Apelaciones y posterior a ello viene con más poder la Corte Suprema. ¿Cómo se compone el Estado de Chile? Esta es una guía del mismo gobierno, información directa del gobierno de Chile. Tenemos, el Poder Ejecutivo es encabezado por el presidente, quien es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y tiene el presidente el deber de cuidar el orden público en el país y también cuidar la seguridad externa. Está también el Poder Legislativo, que como decíamos, están encargados de hacer las leyes, de legislar. Este poder lo ejerce principalmente el Congreso Nacional, conformado por el Senado y la Cámara de Diputadas y de Diputados. Se encargan de legislar, aprobar tratados internacionales, hacer todo lo referido a las leyes. ¿Bien? Y por último tenemos el Poder Judicial. Es el que administra la justicia. Está conformado por la Corte Suprema y todos los tribunales que impartan justicia en nuestro país. Y llegamos a las características de nuestro sistema democrático. ¿Dudas con la distribución de los poderes del Estado, chiquillas, chiquillos? Antes de pasar al siguiente tema. Todo claro por mi parte, profesora. Gracias. Super, los demás chiquis. Está claro, profe, porque sale en el manual. Claro, pero que tiene manual podrían tener dudas. Perdón, no estoy en mi día más genio ya, estoy media enfermita. Y mi Pero chiste no,
¿Cómo? La imagen no sale. Ah, ya. Si no estoy con mis chistes más vivarachos, sepan disculpar. Democracia. Este es nuestro sistema político. Vamos a revisar cuáles son sus principios, sus procedimientos, normas y valores. Vamos a ir mencionando algunas cositas que son relevantes del sistema, pero lo primero que debemos tener claro entonces es que se basa, ¿cierto?, en esta distribución de los poderes y que busca la participación de la mayor cantidad posible de ciudadanos, a diferencia de las dictaduras o a diferencia de los poderes autoritarios, como las monarquías. La democracia entonces tiene principios. Las decisiones se toman por mayoría. De allí la importancia de nuestros votos, ¿cierto? Lo que buscamos es establecer una mayoría para poder saber qué es lo que decide el pueblo. Esto también porque se basa en el principio de soberanía popular, es decir, que el pueblo manda. Anoten eso, que esto podría ser pregunta de prueba, lo de la soberanía popular. ¿Cuál es el principio de la soberanía popular? Que el pueblo manda. No solo que nosotros debemos acatar lo que digan las autoridades, no solo que somos como súbditos, ¿cierto?, de las autoridades como eran en las épocas monárquicas, sino que en nuestro poder reside las decisiones y quienes están en el poder son representantes. La soberanía popular tiene que ver entonces con que el poder reside en el pueblo y es el pueblo el que tiene el derecho de escoger sus autoridades. También hablamos de la división de los poderes, es decir, que el poder se comparte, ¿cierto? Se distribuye. No solamente recae en una persona, y esto para evitar el abuso de poder. Importante que tengamos claro esto de la división de poderes, porque a veces uno escucha a las personas decir, el presidente, por ejemplo, el presidente deja a los delincuentes en la calle. Y ahí uno se está haciendo referencia al poder judicial, a los jueces. O hoy el presidente debería hacer una ley contra, y eso es del poder legislativo. Entonces, muchas veces por el desconocimiento, por ignorar el funcionamiento de nuestro propio sistema, podemos estar cayendo en una desinformación o en una opinión que realmente no tiene mucho sustento. Esa es parte también de la educación cívica. Para eso lo estamos viendo, para poder comprender los principios principales de la democracia. Tenemos también el principio de representación. Las autoridades son escogidas por nosotros, por nosotras y gobiernan en nuestros nombres. Y otro principio importante, la corresponsabilidad. Debiésemos todos y todas cooperar en la solución de los problemas. Procedimiento. Tenemos, por un lado, que nuestro sistema democrático se basa en el diálogo. Esto es importante, lo del diálogo, para poder generar consensos, para poder llegar a puntos medios, ¿cierto? Los consensos significan que si yo quiero 1 y tú quieres 100, vamos a tener que acordar 50. Eso es un consenso, un punto medio.
Y es en lo que se basa la democracia. Porque si no se haría lo que quiere tan solo un grupo y como decimos es el gobierno de las mayorías. Otro procedimiento importante es la elección periódica de representantes y sus autoridades mediante el voto. No podemos dejar pasar la importancia de las elecciones. El hecho de que cada cierto tiempo hay elecciones para renovar los poderes, renovar el mandato. Periódica significa que es cada cierto tiempo, eso es la periodicidad. Pasa un tiempo y vienen las elecciones y así. El voto, tenemos un sufragio directo y podemos votar todas las personas que no hayamos cumplido pena aflictiva, es decir, que no estemos presos por una condena de más de 3 años y un día. Además, tenemos que tener la nacionalidad chilena. Eso también es importante. Tenemos normas que cumplir también. Ah, no, pero me faltó la rendición de cuentas también. La rendición de cuentas, por ejemplo, cuando se hace la cuenta pública y el presidente dice en qué se ha gastado el dinero, una cosa así como, chiquillo, se reúne tanta plata, y esto es lo que hicimos con la plata, ¿cierto? Esa es la idea, o eso es lo que se busca en la rendición de cuentas, mantener algo así como la transparencia financiera también. Y eso es bien importante, porque además de transparencia, solo no que no se roben dinero, ¿cierto? Lo que quiere decir es que son nuestros dineros y es deber de las autoridades decir qué se hizo con ese dinero. Y renovación del mandato. Cada cierto tiempo se renueva las autoridades, se renuevan las elecciones por lo mismo, para poder decir si estamos de acuerdo, nos gustó cómo lo hizo esta autoridad, me convence, cumplió con lo que dijo que iba a hacer o no. Si nos gusta, podemos escoger a alguien del mismo sector político. Si en cambio no quedamos conformes, podemos cambiar. Esa es entonces la idea de la renovación del mandato. ¿Alguien se acaba de conectar? Por favor, escriba su nombre en el chat para que después le ingrese en la asistencia. Bien. Tenemos normas también, como lo es la competencia regulada. Que exista una regla, que exista una ley que controle la competencia política. Por solo poner un ejemplo, ¿se acuerdan cuando son las elecciones? Se puede hasta cierto momento solamente seguir haciendo propaganda política. No se puede continuar el mismo día. Uno no puede ir con poleras que digan nombres de autoridades. Esos son ejemplos de una competencia regulada. También hay límites al poder de los gobernantes y de los representantes. No por estar en el poder pueden hacer lo que quieran, ¿cierto? No porque estén en el poder significa que pueden hacer a diestras y siniestras, sino que cada autoridad tiene una función específica. Cada autoridad cumple un rol. También tenemos el respeto a los derechos de las minorías. Por más de que sea el gobierno de las mayorías, lo que buscamos también es que las minorías, sus derechos sean respetados. Que los derechos humanos son la base, ¿cierto? Una constitución no puede ir contra los derechos humanos, solo por poner algún ejemplo. Y existen reglas para expresar la inconformidad,
para expresar los desacuerdos, aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo. Existen mecanismos, existen formas para poder realizar esto. Y en términos de valores, tenemos la legalidad, debemos seguir, ¿cierto?, con una ley específica, tenemos que seguir las normas, el respeto de los unos a los otros, la justicia y la equidad, la libertad y la igualdad política. No es lo mismo igualdad que equidad. Equidad es dar a cada quien lo que necesita y la igualdad es dar por igual. Y la equidad, por ejemplo, es si alguien tiene alguna discapacidad, obviamente va a necesitar una atención médica distinta, una atención especial a quien no tiene esa discapacidad. Eso es la equidad, dar a cada quien lo que necesita, pero también tenemos una igualdad política, que es que tenemos la igualdad ante la ley. Todos y todas somos iguales ante la ley, o debiésemos ser considerados iguales ante la ley. Esto es más que nada, ¿cierto?, un ideal, porque vemos que muchas veces, lamentablemente, de todos modos existen vulneraciones a la ley, cohecho, corrupción, pero digamos que esto es en general lo que se debería mantener. La cooperación, el pluralismo, como la forma de vivir en la cual todos tenemos espacios, tolerancia y convivencia en la diversidad, la paz social y la solidaridad. Esto también es importante, lo quiero mencionar porque muchas veces pensamos que por el hecho simplemente de escoger nuestras autoridades, hasta ahí nomás quedó nuestro trabajo en política. Yo ya voté, entonces después me olvido. Yo ya voté, entonces ya no es mi problema. Y no, nosotras tenemos responsabilidades políticas, desde lo más sencillo de cómo saludamos a nuestros vecinos, hasta cuánto nos informamos de nuestros derechos como trabajadores. Esto puede ser una pregunta de prueba, ojo, porque a veces he visto que ponen una foto de una marcha o de una junta de vecinos. Eso también es hacer política. Ya no solamente tengo que estar en un cargo de poder para estar ejerciendo mi rol político. Yo puedo también ser parte del entramado social complejo a través de la participación en las manifestaciones populares, a través de la participación en diferentes grupos comunitarios. No solamente es, repito, entonces, estar en la política, tener un rol, tener un papel, como un, no sé, ser escogido presidente, ¿cierto? Sino que también cada participación en la comunidad ya es una participación política. Y tenemos lo contrario, que son las dictaduras o los regímenes autoritarios. Vimos las bases de la democracia y acá tenemos lo contrario. Las dictaduras o los regímenes autoritarios. ¿Quedó alguna duda respecto al tema de las democracias antes de pasar a la dictadura? Sí, profesora, disculpe, Carolina por acá. ¿Podría explicarme la última que dijo el asunto de la participación en las marchas, juntas de vecinos? No me quedó muy claro. Sí, pasa que nosotros tenemos un mecanismo representativo que es, por ejemplo, votar para escoger autoridades, pero también el rol político tiene que ver con toda la participación en la comunidad. Entonces, por ejemplo, si usted en la prueba le sale una foto
de un grupo de estudiantes marchando, eso también es participación política, porque estamos haciendo el derecho constitucional y legítimo a manifestarnos. O si participo en una junta de vecinos y en la junta de vecinos está sacando la personalidad jurídica para poder postular a solo estoy poniendo un ejemplo, a un mejoramiento o a un dinero para hacer una biblioteca comunitaria. Eso también es participación política. No solamente tenemos que ser senadores, diputados, para decir que estamos teniendo un rol político, porque también hay organizaciones comunitarias. También con el solo hecho de estar dando nuestra opinión, por ejemplo, en un debate, ya estamos siendo parte de la política, porque la política es la discusión de los asuntos públicos, de lo que tiene que ver con la comunidad en general. No es solamente ser una autoridad escogida, sino que también la participación en las marchas, el participar, ser partícipe de un partido político. Quizá usted no va a ser la representante, pero está inscrita en algún partido político. Eso también es participación política y comunitaria. ¿Se entendió ahí? Sí, 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 profesora, muy claro, muchas gracias. Súper. No, a usted gracias. Y las características entonces de las dictaduras o de los regímenes autoritarios. Las dictaduras son gobiernos de facto, es decir, gobiernos que no están reconocidos en el marco legal. No gozan de legitimidad política. ¿Qué decimos que es la legitimidad política? Cuando algo es legítimo, cuando cuenta con el reconocimiento del pueblo y hablamos que existe la soberanía popular, que es esta idea que el poder reside en toda la comunidad. Entonces, al poder estar el poder en el pueblo, si llega alguien y se lo toma por la fuerza, decimos que es de facto, un gobierno que solo es de hecho, pero no está reconocido en el marco legal del Estado. Las dictaduras o los regímenes autoritarios pueden ocurrir de dos formas. Por un lado, como consecuencia de un golpe de Estado, o por la ocupación ilegal del gobierno. En el caso de nuestro país, por ejemplo, Chile tuvo, ¿cierto?, una dictadura desde 1973 y eso fue como la primera forma que vemos aquí, una consecuencia de un golpe de Estado. Pero también se puede dar de que haya un vacío legal, un vacío de poder, o bien que haya llegado al poder a través de las elecciones, pero que después haya decidido quedarse por la fuerza. O sea, si un presidente no quiere entregar el poder a los 4 años, por ejemplo, y después dice, ya, me quedo en vez de 4, 20. Eso también sería una dictadura, un régimen autoritario, puesto que no fue escogido por el pueblo. ¿Se entiende este punto antes de cambiar la diapositiva? ¿Sí? Disculpe, ¿eso sería como el gobierno de Venezuela en estos momentos? Sí, eso vamos a ir más adelante. No los quería mezclar, pero ya que pregunta, le explico al tiro. Tanto izquierda como derecha han tenido regímenes autoritarios, ¿bien? Para no confundirnos, ¡ay! Alguien le sonó el micrófono. No pensar que solamente por ser de derecha, por ejemplo, un gobierno es autoritario, o solo por ser de izquierda. Ha habido gobiernos autoritarios de derecha y ha habido gobiernos autoritarios de izquierda. Como también ha habido gobiernos democráticos de derecha y gobiernos democráticos de izquierda, ¿ya? Entonces ha existido
gobiernos totalitarios de derecha como la Alemania nazi, que Hitler, ¿cierto?, era un nacionalista de ultraderecha, o al menos así lo entendemos, porque en ese momento no existían los derechos humanos. Esos se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no podemos decir que violó los derechos humanos porque como figura política todavía no existía. Pero sí hubo cierta transgresión a la dignidad de las personas. O en el caso de nuestro país, que fue una dictadura de derecha. Pero también ha existido regímenes autoritarios donde se violan los derechos humanos desde la izquierda, como el caso que dan ustedes de Venezuela, que ahí se da algo como esto, que ya se lo voy a explicar, que tiene que ver con la censura en los medios de comunicación, que se persigue también, por ejemplo, a los periodistas que quieren mostrar otra cara de la moneda. Bien, así que bien la pregunta ahí, para que nos quede claro que no tiene que ver solo con ser de derecha o ser de izquierda. Ser de derecha o ser de izquierda no significa de inmediato que va a ser una dictadura. Y pueden haber gobiernos autoritarios o dictaduras de izquierda o de derecha. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Gracias a la compañera por la pregunta. Profesora, disculpe que la interrumpa, así como es más que nada una acotación. Dígame. Recordar también que aparte del gobierno, o sea, de la dictadura de Venezuela, también existe la dictadura de Corea del Norte, que también Uf, es un gobierno de izquierda, y también existe el mal llamado gobierno democrático de Rusia, porque eso de que es un gobierno democrático es una pantalla, porque a las finales si uno se pone a ver bien cómo son las cosas, en Rusia se está viviendo una dictadura. ya, bien, ahí nos metemos también, ese ejemplo está bueno para hablar de la intervención de las elecciones. Cuando están estas pantallas que dice usted, por ejemplo, cuando a veces se hacen elecciones y todo, si no son libres e informadas, también pueden caer en esto. Así que bien, Aaron estaba hablando, ¿no? Sí, profesora, era yo. Bien lo que dice Aaron, porque hay algunos gobiernos que camuflan el autoritarismo con elecciones que se falsean, eh, o también a veces, por ejemplo, no cierran el Congreso, pero terminan controlándolo, ¿no? Y lo de Corea ya es otro nivel, ¿cierto? O sea, como que es, además porque están apoyados por los poderes militares, que decir el caso de Corea, ¿cierto? Como toda la tecnología que tiene militar. Entonces, Exactamente, profesora, y uno creería que, por ejemplo, el tema de los campos de concentración se radicó después de la Alemania nazi, y no, no, y no es así, porque en Corea del Norte existen hasta el día de hoy campos de concentración, y esas cosas no salen en la tele, no salen en las noticias, porque Corea del Norte es un país muy cerrado. Lo mismo, yo no sé si los chicos estarán al tanto del tema que salió la semana pasada del rancho Izaguirre que encontraron en México, que también vendría siendo un campo de concentración, pero eso ya tiene que ver más que nada con el tema de los cárteles del narcotráfico mexicano. mm, sí, 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 sí. Ahí lo que dice el compañero es lo que se conoció como esta noticia, ¿cierto? Que parecía un simple campo abandonado, pero al final funcionaba como un campo de entrenamiento y de exterminio, así se ha calificado. Todavía están buscando a las personas y todo. Y bien lo que dice esto de los campos de concentración, porque de hecho, claro, se como popularizó, se hizo más conocida la figura de la Alemania nazi con los campos de concentración, pero siguen en la actualidad, o incluso en nuestro país hubo en dictadura campos de concentración, campos de exterminio. Por eso es La importante también. unidad, ¿Mm?
La colonia Dignidad Ajá, eran campos de trabajo forzados. Bueno, que a la colonia Dignidad llegaron los altos rangos militares de la Alemania nazi, arrancando ajá, de los juicios de Nuremberg, llegaron acá a Chile, al sector del sur de Chile sí. y también al sector del sur de Argentina. Y por eso a veces dice que está lleno de nazis del sur, ¿cierto? Que se escondieron acá, según te escuchan eso, a eso se refiere. Y también la isla Dawson, por ejemplo. Sí, eso fue cuando, bueno, es que ahí igual entra un tema político, porque ahí el Pinocho fue el que les dio asilo político. Ajá, sí, 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 sí. Y la isla Dawson, por ejemplo, también fue un campo de concentración que se hizo después un poco más conocido porque hubo un poeta y un escritor, un joven que se llama Aristóteles de España. Y algunos de sus poemas escritos en el campo de concentración se hicieron conocidos, pero hay mucho, hay mucho. Latinoamérica, y eso que estamos hablando así como de casos más conocidos, porque no nos estamos metiendo en los lugares donde el Estado se pelea con la guerrilla, que ahí ya la cosa se complejiza aún más. Yo no, yo para terminar, profe, yo no sé Dile. si usted o alguno de los chicos acá en la clase ha visto la película El fotógrafo de Mauthausen. Esa No, no la he película visto yo. habla de un campo de, si no lo han visto, se los recomiendo que la vean, es una película súper buena. Que Buena. habla de un campo de concentración, si no me equivoco, que quedaba en la región de Mauthausen, en Polonia creo que era, y la película trata de un fotógrafo español. Y yo tengo un amigo súper cercano que el tatarabuelo de él estuvo en el campo de concentración de Mauthausen. Y el tatarabuelo de él fue uno de los sobrevivientes del campo de concentración y llegó arrancando de la Alemania nazi, del exterminio nazi hacia Chile, porque todo como que engloban el tema del holocausto al tema de los judíos. Y no fueron solamente los judíos los que murieron en la Segunda No, Guerra Mundial. Fueron judíos, gitanos, gente afroamericana o afrodescendientes, homosexuales, personas ajá. opositoras al régimen de Hitler, al Personas en nefasto situación de régimen de Hitler, discapacidad. personas en situación de capa. Ahí no habían miramientos. Sí, sí, sí. Un compañero dice, sigamos con la clase, pero esto es justamente la clase, de eso estamos hablando, de los regímenes autoritarios, de las cosas que ocurren cuando no hay democracia. El compañero está dando el ejemplo de un campo de concentración. Mauthausen está Austria en ese momento conquistado por lo que era o lo que quería hacer el imperio alemán. No he visto la película, la anoté para verla. Muchas gracias por la recomendación. Y obviamente no tenemos separación de poderes, ¿cierto? De hecho, lo primero que suelen hacer los dictadores cuando llegan al poder es cerrar el Congreso. O también pueden controlarlo y hacer esto que veníamos diciendo de tener como una cosa media camuflada, decir, no, si hay Congreso, pero el Congreso al final está controlado por el mismo dictador. O decir, no, si existen los tribunales de justicia, pero al final los jueces no tienen independencia. Vemos también la concentración del poder en una élite, ya que no existe la separación de los poderes, todo el poder y las decisiones suele quedar en las manos de un dictador y en una élite privilegiada, que suelen ser sus amigos, su familia, ¿cierto? Los más cercanos. Y también vamos a conocer la palabra arbitrariedad, ser de manera arbitraria, tomar decisiones simplemente por la voluntad y los deseos del dictador o del grupo al que están representando, desconociendo el deseo de las masas. El dictador o la élite actúan a espaldas de la ley o hacen leyes acomodaticias.
que significa acomodaticio, que les conviene a ellos, básicamente. ¿A fin de qué? De perpetuarse en el poder, de quedarse más tiempo allí. Suspensión del Estado de Derecho. De todo lo que venimos, ya sí, nos quedan estas 2 diapositivas nomás, porque esta última se me repitió de casualidad. Separé estos 2 puntos para ponerle una fotito. Así que nos quedan solo 2 diapositivas, ¿ya? Para quienes estaban ahí apurando la situación, estamos bien en tiempo. Suspensión del Estado de Derecho. De todo lo que venimos hablando, entonces vamos a desprender que en las dictaduras no existe el Estado de Derecho, no existen las garantías constitucionales. Los derechos son violados sistemáticamente. El respeto al principio de que somos todos iguales ante la ley no se respeta. Se hacen distinciones, se hacen diferencias basadas a veces en posturas políticas, en orientaciones sexuales, en color de piel, en un sinfín cierto de discriminaciones que suelen llevar adelante las dictaduras dependiendo también de la ideología política. Recordar entonces lo que dijimos, que no es solo de izquierda o de derecha, los regímenes autoritarios son una forma de hacer las cosas. Y ha habido gobiernos autoritarios, tanto de derecha como de izquierda. Para sostenerse en el tiempo, las dictaduras suspenden, anulan todo tipo de garantías constitucionales, ya sea porque lo declaren, porque digan, ¿saben qué? Por ejemplo, hay toque de queda, entonces se suspende el derecho al libre tránsito, o porque lo hagan de manera camuflada y muchas veces se niega a la realidad. No se reconocen las violaciones, por ejemplo, a los derechos humanos. Ya estábamos hablando del caso de Hitler. A través de la censura se garantizaba, ¿cierto?, como este silencio, se buscaba que las personas no se enteraran. Por eso yo aquí pongo 2 ejemplos. La persecución de los civiles, el secuestro, la desaparición forzosa, que genera personas que pueden ser detenidos desaparecidos o personas torturadas. Pero también hay otros tipos de violación a derechos humanos, no solo como quitar la vida, sino también prohibir la libertad de prensa. Eso quiere representar acá esta imagen, que está tapando los ojos para no ver o permitir solamente ver lo que el poder central deja circular. En el caso de Chile, por poner otro ejemplo, en la dictadura se hizo quema de libros, se permitía solamente un tipo de información. Y hoy día en la democracia vemos que eso no es así, ¿cierto? En un régimen democrático, si yo veo una noticia y digo, me parece que está raro, está tendencioso, no creo mucho esto, está extraño, puedo ir a buscar otra fuente, más en la actualidad con el Internet. Pero en las dictaduras, la censura busca prohibir ciertos contenidos, que solo circule lo que permite el dictador o aquello que va en sintonía de los intereses de la élite. Y el último ejemplo de las características de las dictaduras es la supresión, se suprime, se elimina o se suspenden o se manipulan las votaciones. El dictador y su élite se atribuyen a sí mismos la capacidad de interpretar las necesidades del pueblo. Pero es que nuestro grupo sabe lo que hay que hacer. Nuestro grupo sabe, entonces no es necesario preguntar al pueblo. O simplemente nos importa a nosotros, a nosotras, como grupo gobernante, hacer nuestra voluntad sin escuchar al pueblo, entonces se eliminan las votaciones. Aquí está lo que veníamos charlando, no sé si fue Aaron u otro compañero el que dio el ejemplo de
Corea. Hay otros ejemplos también de, bueno, una compañera, ¿no? Rosa fue, que habló de Venezuela, en lugares en los que se han hecho elecciones, pero sospechosamente, ¿cierto? Las oposiciones salen muy disminuidas porque no sirve solo que existan elecciones para garantizar la transparencia. Por eso aquí quise representar esto con esta mano con guante negro, echando muchos votos, porque también puede estar como el simulacro, como la apariencia, que parezca que hay elecciones, pero realmente ya puede ser porque estén manipuladas, porque sean no informadas también, porque puede haber elecciones, pero si las personas no sabemos que estamos votando, caemos en lo mismo. O si existe el cohecho, o si a las personas las obligan a votar por algún partido. En este sentido, entonces, las elecciones en las dictaduras muchas veces se suprimen, es decir, se cancelan, no hay más elecciones, o se manipulan. También puede ser que no se manipulen los resultados, sino que se controle al Consejo Electoral, que no haya transparencia en el Consejo Electoral, de modo tal de poder manipular los resultados. Dudas, consultas, algo que quieran decir, preguntar, objetar. Nada, profesora, por este lado, yo por lo menos me quedó todo súper claro. ¿Y los demás chiquillas, chiquillos? Por mi parte también, profesora, muy bien explicado, todo clarito. Muchas gracias. Ya, Todo súper, claro. súper bien. Perdónenme la cara de Totito, que estoy un poco resfriada, como les decía, pero quiero sacar un pantallacito por si acaso hay alguien que no haya escrito su nombre en el chat. Poder pasar la asistencia. Y de paso, si gustan encender la cámara, nos sacamos una selfie de recuerdo. Justo se me ocurre hacer esto el día en que tengo la peor cara, pero no importa, con valentía. Ah, Aaron está presente ahí, acaba de escribir. Ya voy a sacar un pantallazo entonces. ¿Quién más quiere salir en la foto? ¿Vamos a salir solo con Aaron? Samsung, está acostada Samsung, no se preocupe. Ya voy a sacar el pantallazo. Ahí está. 3, 2, 1 ahí. A ver cómo salió. Ah, no salió Aaron con su conejito. Si quieres repetirlo, el recuerdo. 3, 2, 1 ahí. Perfecto. Estén súper bien, chiquillas, chiquillos. Cuídense mucho. Y nos vemos la Cuídese, próxima semana. profe. Cuídese mucho, abríguese bien, pronta recuperación y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. En eso estoy. Si miren, estoy abrazando mi guatero. Así estoy como turuleca. Hola y chao, Carolina. Chao, Cuídense. profesora, muchas gracias, cuídese. A ustedes, gracias por conectarse. Que estén súper bien. Abracitos. Linda semana. Chao, gracias. Chao. Chao.